Muy bien, retomemos esto por donde nos quedamos. Vamos a ver. Bueno, es aquí. La historia se centra en Granny, o sea, este chiquito, al cual vemos escabulléndose y ocultándose de unos centinelas. Pero es sorprendido por una belleza de la realeza, la cual se llama Nidea. El niño se resbala y cae del muro. ¡Ay, qué sucedió este cabrón! Pero es más grande su miedo, que se levanta y sigue corriendo hasta llegar al pueblo cercano. Los centinelas lo consiguen rodear, pero es entonces que este desaparece enfrente de sus narices. Resulta que nuestra brujita lo salvó haciéndolo invisible. Ella lo cargó en sus brazos y se lo llevó a través de una puerta mágica hacia su casa. La brujita le preguntó su nombre y le ofrece algo de comer. El chico se niega, pero es delatado por su propio estómago. Agatha le prepara semejante festín y un juguete para que se entretenga. Mientras tanto, la belleza rubia anda regañando a sus centinelas por haber perdido a su sacrificio más importante. ¿Espera qué? Y los manda nuevamente a buscar y capturar al niño. Entre eso entra uno de sus sirvientes, quien le trae una copa de vino. Ella le pregunta cómo se encuentran los demás sacrificios, y este le contesta que todo va de maravilla. Aunque de repente vemos como ella comienza a escuchar borroso. ¡Mamá! ¡Escucho borroso! Resulta que el sirviente no es nadie menos que Dibu, el mago que ayudó y atacó a Perla anteriormente. Este había envenenado el vino para poder eliminar a la rubia, pero entre intercambios de palabras, nos enteramos superficialmente que ella ayudó al pueblo a ganar una guerra y a cambio, ella en secreto usa a los niños para satisfacer sus caprichos y deseos. Ella lo distrae con un simple hechizo para luego aparecer detrás suyo y revelarle que ella sabía perfectamente que fue él quien liberó al niño. Ella lo ataca y por más ágil que fuera el albino, este quedó atrapado por uno de sus hechizos. Dibu, a pesar de todo, la desafía lanzándole un hechizo directo hacia ella. Esta consigue esquivarlo. Bueno, casi. Pero eso solo desencadena aún más su ira, lanzándole otro hechizo que lo ataca desde adentro. Esta vieja está re loca. Pasa un buen tiempo y llega el amanecer. Milagros que ese Dibu siga vivo. Nuestro albino está bastante grave, pero la bruja promete curar sus heridas si él se rinde y le sirve fielmente a ella. Eventualmente, él se niega y menciona que tarde o temprano alguien la detendrá. Tal vez no hoy, ni mañana, pero algún día, recibiendo otra descarga de parte de ella. Esto hace que nuestro Nibu vea borroso y comience a recordar. Y así es como entramos a un recuerdo dentro del recuerdo. Cuando él, siendo el aprendiz de la bruja de hielo, intentó jugar con un pajarito al tiro al blanco. La bruja lo detiene y le enseña que tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y vemos cómo nos da finalmente una sonrisa antes de perecer. O eso creo. No se mueve, así que asumo que eso pasó. Bueno, dejémonos de cosas tristes y regresemos al niño. Este está dentro de un hechizo de curación conjurado por nuestra preciosa brujita. Esta le explica que tardará tiempo en surtir efecto y que debe permanecer dentro para no tener una recaída más grave. O sea que se puede ir con Jesus. Ella le deja algo para que coma, pero el niñito le pregunta a dónde va y por qué no se queda, a lo que Agatha le responde que va por esa infernal reina. El niño se pone histérico e insiste en que no vaya. Agatha le responde que ella es muy fuerte y podrá incluso liberar a sus amigos. Nuestra bruja llega en un abrir y cerrar de ojos a la sala de la reina y le exige que le entregue el brazalete. La bruja le pregunta que para qué lo quiere y Agatha le responde que ese brazalete no le pertenece a ella y que debe devolverlo. La rubia se pasa esto por el arco del triunfo y se niega. Agatha le lanza un ataque, pero es anulado por la magia del brazalete. Esta vez es la rubia quien ataca a nuestra brujita, y como si de un déjà vu se tratase, Agatha también termina atrapada por esta, y la comienza a torturar. En la cama, Granny anda muy nervioso recordando que cada una de las personas que le intentaron ayudar terminaron... ¿cómo decirlo? Mejor se los muestra. Bueno, creo que con eso ya captaron. Y él teme que eso mismo llegue a pasarle a nuestra brujita. Teniendo eso en mente, él decide salir del círculo de curación e ir hacia donde está ella. Mientras tanto, la rubia ya anda aburrida de tanto atormentar a nuestra brujita.
pero Agatha le insiste y explica que ese brazalete fue un regalo de parte de una bruja a la humanidad, pero lamentablemente después de fallecer el dueño anterior, este cayó en manos de alguien tan despreciable. Esto hace enojar a la tipa, quien arremete nuevamente contra ella, aunque esta vez Agatha se libera con tanta facilidad y la rubia insiste en lanzarle hechizos, pero estos son inútiles contra Agatha, quien le da una paliza de lo más lindo. La reina, ya frustrada, la consigue amarrar y la atraviesa con otro de sus hechizos, pero Agatha aprovecha la oportunidad, quitándole el brazalete y finalmente destruyéndolo frente de sus narices. Agatha, al voltear la vista, ve a Dibu tendido en el suelo. Y no, muchacho, creo que sí se murió en serio. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y al mismo tiempo escucha afuera la voz del niñito. Ella sale para rápidamente sujetarlo entre sus brazos. Él le dice que no es necesario que vaya, ya que todo era solo un juego inventado por él. Pero Agatha le confiesa que ella ya ha terminado con los malos, y ya no hay nadie que pueda hacerle daño. Él se alegra mucho, pero le dura poco, ya que al haberse salido del hechizo, los dolores comenzaron a surgir con mayor intensidad. Agatha le dice que todo saldrá bien, y usando su magia toca la cabeza del niño, retirando fuera lo malo que tenía este. Él se alegra muchísimo, ya que está curado. Bueno, en realidad no. Agatha lo único que podía hacer era darle un descanso perpetuo. Alois abraza al fantasma de Granny, y con ello finalizamos su pequeña historia. Después de ese triste suceso, Agatha libera al resto de niños prisioneros y los regresa con sus familias, excepto a estos niños huérfanos a quienes eran cuidados por un señor llamado Lee, quien de cariño lo llamaremos el tío Lee. Y con esto en mente abrimos la siguiente historia, la cual se centrará en este chico llamado Tonk, quien un día jugando se topa con un completo extraño con cicatriz, a quien le pregunta su nombre y si él sabe dónde queda la aldea más cercana. El niño lo reta a un juego y si este gana, se lo dirá. El extraño acepta y hace una jugada tremenda ganándose la confianza del chico. Tonk cumple su palabra diciéndole su nombre y el cómo llegar a la aldea. Lamentablemente lo que no sabía Tonk es que este extraño era líder de una banda de asaltantes, quien en pocas horas hacen trizas el lugar. El líder, como agradecimiento, le perdonó la vida y se lo llevó consigo. Tonk, en su estado traumado y demacrado, le gruñe el estómago. El líder se dio cuenta de ello, arrojándole a propósito un hueso enfrente de él y un perro, haciendo que ambos se peleen por eso. Tonk, por instinto de supervivencia, termina desviviendo al Pitbull, perdiendo un ojo pero ganando la contienda. El líder, al ver ese potencial, decide entrenarlo para que forme parte de su banda, haciendo que este haga cosas muy, pero muy cuestionables. Esto hizo que Tonk, al crecer, se cuestionara su realidad de estar vivo. En uno de todos estos asaltos, llegaron a pasar la frontera de Terracia, en la cual su majestad pidió que nuestra brujita se hiciera cargo de erradicarlos. Agatha mandó a una serpiente oscura para eliminarlos y dejarlos literalmente como polvo. El líder, al ver lo que pasaba, tomó uno de los rehenes para protegerse y poder así cortar al intruso por la mitad. El líder piensa que ha ganado, pero esta se transforma en algo más fuerte y se lo devora, desintegrándolo por completo. Puede que sea una muerte muy rápida para alguien que ha hecho mucho daño, pero ni modo. Entonces la serpiente regresa a Agatha, quien hace acto de presencia libertando a los rehenes. Tonk, por otro lado, se logró ocultar de la serpiente e intentó atacar a nuestra brujita por la espalda, aunque ella ya sabía de eso, y lo detuvo en 3 simples movimientos. Agarre a codazo y golpe en la barbilla, para luego lanzarle la serpiente, quien curiosamente no lo elimina, ya que Tonk, pese a todo lo que ha hecho, no posee maldad como tal. Un poco cuestionable a mi parecer, pero bueno. Al rato llega su majestad a hablar con Agatha. Ella lo regaña por su descuido en dejar entrar a gente tan horrible y brutal. Él le explica que no era su intención. Su objetivo principal era darles un refugio y a su vez una segunda oportunidad de vivir a los ciudadanos del reino vecino, ya que este anda en serios conflictos y sus habitantes no podían sobrevivir.
Agatha entiende su punto y muestra una pequeña sonrisa. Su majestad le pregunta si está bien lo que hizo, pero ella menciona que hablarán de ello dentro de 10 años. Después de despedirse de su majestad, Agatha regresa a donde está Tonk y entabla una corta conversación con su pequeño Pokémon oscuro. Él comenta que el niño no posee rastro alguno de malicia o malos pensamientos, principio por el cual no puede devorarlo. Entonces Agatha decide llevárselo al tío Lee, el cual le explica brevemente la situación del chico, anexando que ella bloqueó temporalmente sus recuerdos y de su ayuda por los próximos 2 años. Durante su conversación, Tonk anda teniendo un mal sueño por todos los malos recuerdos y culpas que lleva acarreando consigo, las cuales son apacadas por un haz de luz irradiada por nuestra brujita, quien abraza a Tonk dándole una profunda tranquilidad. Al cabo de un rato, Tonk despierta, desconcertado y ansioso, ya que no recuerda ni su nombre. El tío Lee lo calma diciéndole que no es necesario forzarse a recordar, y que se centre mejor en recuperarse. El tío Lee le da de comer un humilde plato de pan con leche. Tonk, al saborearlo, se le ilumina su ojo, y lo devora con mayor satisfacción. Lee, por felicitarlo, le toca el hombro, pero esto hace que el instinto de supervivencia de Tonk se active, tomando el cuchillo y arremetiendo contra el tío. De la nada, unas hermosas manos fantasmales frenan su ataque y lo hacen entrar en razón. Tonk rápidamente se disculpa por lo que acaba de hacer. El tío Lee, al ver esto, se da cuenta que él también lucha por contenerse y calma a Tonk diciéndole que todo estará bien. Allí no hay nadie que pueda o quiera hacerle daño, y para demostrarlo, hace que los niños que estaban literalmente pegados a la puerta entraran para saludar al nuevo integrante de la familia. La niña del osito se llama Aka, la de camisa verde Mila, el rubio Kru y el pelo negro pues ni idea. Le dieron un madrazo. Pobre cosita fea. Tonk, al ver este cálido recibimiento, rompe en lágrimas. Fuera de la ventana vemos a Alois junto a Tonk, explicándole cómo fue su proceso de rehabilitación, en la cual su primer año fue sumamente difícil, ya que sus impulsos violentos eran muy frecuentes. Sin embargo, siempre hubo alguien que lo detenía y relajaba sus malas vibras. Pasó el tiempo y su reflejo agresivo desapareció por completo, pero lo que aún no se borraba eran sus noches de pesadilla, las cuales le seguían atormentando por lo que había hecho. En una de todas esas noches de tormento, él pretendía autoengañarse y dejar ir el pasado y caminar hacia el futuro. Sin embargo, su alter ego surgió desde las profundidades, quien le recordó que el pasado no puede ser tapado con un simple dedo, y que ahora él regresó para tomar control sobre sus acciones, mientras él se hunde en su miseria. Dentro de la penumbra, Tonk es apoyado por nuestra brujita, quien lo hace recordar a su nueva familia, llenándolo de la suficiente motivación para enfrentarse a su contraparte, en la que él decide enfrentarse, perdonarse y aceptarse por todo lo bueno y muy malo de su pasado. Todo esto para llegar a ser una mejor persona para su familia, finalizando así sus noches de agonía. Pasa un buen tiempo y todos en el lugar han crecido, incluso el tío Lee, quien ya anda en sus últimas. El tío, al presentar que sus días estaban contados, decide hablar con Tonk, contándole la verdadera razón de su llegada, aunque Tonk de manera indirecta le hace saber que ya lo sabía. El tío se alegra con él, felicitándolo por poder convertirse en una persona muy confiable, a pesar de lo pasado. Finalmente el tío se va con Jesus y todos se quedan a cargo de Tonk, quien asume firmemente la responsabilidad de la familia, haciendo que ésta mejore con el pasar del tiempo, llegando al punto de formar un pequeño pero próspero pueblo. Tonk decide ir en busca de la bruja que lo salvó, pero para ese entonces ya era muy viejito. A pesar de ello y ante todo pronóstico, consigue viajar por muchos lugares para finalmente llegar a donde vivía Agatha. Y aunque no consiguió acercarse hasta donde estaba ella, logró desde el fondo de su corazón darle toda su gratitud por haberle dado una nueva y maravillosa vida. Regresando al presente, Alois desea tomarse un pequeño descanso, aunque esto no dura ya que el siguiente fantasma le chupa un Bankley. Lo siento, gente, es que este anime sí hay ratitos que pone triste esta babosa, pero bueno, continuemos. Regresando al presente, Alois desea tomarse un pequeño descanso, aunque esto no dura, ya que el siguiente fantasma le chupa un huevo a esto y lo mete de lleno a su recuerdo. Por cierto, su nombre era Char. Este inicia su historia contándonos que desde pequeño quedó huérfano, pero luego llegó un señor que lo acogió como su hijo,
Ellos vivían viajando de lugar en lugar. En una de esas llegaron a Tanja, un pequeño pueblo en donde sus habitantes eran muy creyentes a la ley divina, aunque realmente todo esto era falso, ya que el disque mensajero era un completo impostor y la mujer que lo acompañaba era en realidad una bruja, los cuales a través de generosas acciones estaban poco a poco atontando al pueblo. Y en otras palabras, querían hacer a un pueblo lleno de completos retrasados. Char, al darse cuenta de esta tremenda farsa, intenta que estos entren en razón, pero estos no se lo toman muy a bien, y por poco se los lichan en plena plaza central. El padre adoptivo sale a dar la cara, disculpándose por lo impulsivo de su hijo, mencionando que solo estaban de paso y que ya se iban de allí. Lamentablemente, este plan no sale muy bien, ya que durante la noche los atraparon para llevárselos frente al mensajero divino. Pero durante la captura, terminaron mandando al padre de Char a ver la sagrada luz. El clérigo les dice a los pueblerinos que no se preocupen, ya que todo esto es parte del plan del destino, mandándolos de regreso a su casa. Luego de que se fueran, el mensajero habla directamente con Char y le revela sus verdaderas intenciones, dándonos a entender en resumidas cuentas de que él es un dios para este pueblo y que hará de Char puré de papa, aunque de repente vemos como un objeto punzante es clavado literalmente en su frente, y quien hizo este minúsculo milagro fue nada menos que Agatha, quien también enfrenta y echa fuera de allí a la bruja, aunque esta no se va sino antes de decirle algo hiriente a nuestra brujita. Recapitulemos. ¿Recuerdan que a Agatha la menosprecian entre las mismas brujas por ser muy blanda con los seres humanos? Bueno, en este punto esta bruja, que por cierto se llama O, hace exactamente lo mismo. Agatha como reflejo intenta darle un puñetazo, pero esta se va justo a tiempo. Regresando con el caso de Char, Agatha le propone tomar el puesto de mensajero y así regresar a los habitantes del pueblo a sus 5 sentidos. Él se niega en un inicio, ya que esos mataron a su papá, pero Agatha lo persuade para que haga justicia y que su padre no haya muerto en vano. Char acepta y ambos buscan dentro del templo los secretos que los religiosos ocultaban al pueblo. Debajo de este encuentran un sótano, en donde se aguardaban y preparaban los frasquitos con el agua bendita. Agatha explica que esta trae una esencia demoníaca, lo que hace que la carne humana sepa exquisita para los demonios. Y sí, mi gente, estos dos religiosos en realidad estaban planeando invocar al rey demonio y ofrecer de banquete al pueblo entero de Tanja. Agatha saca de entre los objetos del lugar una bata igualita a la del clérigo y le dice que desde ese momento él será el nuevo líder del lugar. Por la mañana, él se arregla y se viste con las prendas acordadas, pero aún sigue teniendo los moretones de la paliza de anoche. Agatha usa su magia para maquillar sus golpes y de paso se viste acorde para apoyarlo frente al pueblo. Estando fuera del templo, los pueblerinos esperaban ansiosos por el nuevo sermón, pero se toparon con que el anterior sacerdote fue reemplazado por el forastero del día anterior. Bien que recuerdan sus pecados los hijos de su madre, ¿eh? Char se inventa una historia bastante fantasiosa en que los anteriores mensajeros fueron llamados por la luz divina y que él fue convocado allí para seguir con su labor. Los aldeanos de alguna manera se tragaron el cuento y comenzaron a seguir al nuevo sacerdote. Agatha empieza a repartir la nueva botella de agua bendita. Los aldeanos dudan un poco ya que es diferente a la anterior. Char interrumpe agregando que esta nueva agua es de un rango superior, ya que todo el pueblo ha demostrado ser excepcional. Mentiras, pero bueno. Por la noche los pueblerinos llevan a sus niños al templo para ser instruidos en las sagradas escrituras. Char los acompaña hacia adentro del lugar, pero los niños tienen miedo ya que la bruja O los atormentaba y maldecía cada vez que llegaban, plasmando en su cuello un terrible hechizo. Agatha junto a Char planearon y crearon un área sumamente amigable para ellos, y cuando estos se quedaron dormidos, Agatha retiró uno a uno sus maldiciones. Pasa el tiempo, y el pueblo entero ya es mucho más sensato que antes. Agatha finalmente decide irse, sin no antes advertirle a Char de no confiar en ninguna bruja. Él en pocas palabras le agradece y le expresa que al menos en su mente y corazón podrá confiar plenamente en una gran bruja. Ella se alegra y se despide de él, desvaneciéndose entre su magia.
Char, a pesar de no saber nada, pero nadita de la religión, se queda en el pueblo como sacerdote, infundiendo sabiduría, conocimientos y habilidades útiles a sus habitantes. Tanja prosperó como ciudad, siendo irónicamente un increíble lugar para vivir y crecer. Char eventualmente falleció, sino antes dejar a aquellos niñitos que ahora son grandes, bien instruidos y bien encaminados en el buen camino. Él, incluso siendo fantasma, siguió recordando a Agatha, a la cual, por más que lo pensara, nunca pudo asociarla con alguien mala. Él se sorprende que en su lecho de muerte, ella asistió llevándole un ramo de flores. Char, al admirarla mucho, decidió seguirla por el resto de su vida. No, espera, muerte. Qué cosas, ¿no? Regresando al presente, Aloy sigue un tanto confuso con toda esta información contada por ellos, ya que según sus conocimientos sobre las brujas, estas son literalmente todopoderosas, haciendo, deshaciendo y cumpliendo libremente sus caprichos y fantasías. Pero de alguna manera Agatha es diferente, ya que no se sabe a ciencia cierta si ella interactúa con los humanos por voluntad, gusto, presión o simplemente diversión. Es en este momento que Orris se hace presente y se lleva a Luis en contra de su voluntad. Estando allí, él nos cuenta que hace más o menos 100 años atrás, las tierras de Terracia se dividieron por los desacuerdos entre los mismos nobles del reino, y al fallecer su padre, esto solo agravó más la situación, haciendo que cada uno optara por hacerse independiente. Orris, al ver dicha situación, decide reagrupar su reino por la fuerza, aunque no le salió nada bien, ya que fueron emboscados, y el término separado de su unidad, para su suerte sus heridas no fueron tan graves, y consiguió llegar a una casa abandonada, en la cual se tomó una pequeña siestecita. Al despertar, Orris se percata de la calidez de una hoguera y de la presencia de nuestra brujita. Agatha habla con él sobre la belleza de ver el ascenso y la caída de las estrellas, pero también de lo interesante que es presenciar el final de un reinado. Orris, un tanto ofendido, dice a regañadiente que mientras él respire, su reino no caerá. Agatha lo calma, invitándolo a comer un pescado, pero son interrumpidos por el ejército enemigo, quienes le indican a Orris no imponer resistencia, para llevarlo con el noble como su invitado. Así, claro, cómo no. Durante la pelea, un soldado consigue atrapar a Orris por la espalda, mientras otro va directo a clavarle su lanza. Agatha llega para hacerle un parry al lancero, al cual deja fuera de combate. El líder de los soldados da órdenes a los arqueros para eliminar a la intrusa. Agatha fácilmente evade el ataque y contraataca lanzando un hechizo, el cual explota generando un agujero en el suelo. El líder, al ver su poder, ordena salir huyendo de allí. Regresando a la hoguera, Agatha y Orris entablan una conversación en la cual nuestra brujita lo regaña por sus pésimas decisiones. Él le pregunta si puede ayudarlo y así poder salvar su reino de su destrucción. Agatha, al puro estilo de Matrix, le ofrece dos opciones: magia, acabar con sus enemigos por un año y luego dejarlo a su suerte, o sabiduría, no intervenir en la pelea pero brindarle conocimientos durante toda su vida. Orris elige sabiduría, ya que él está confiado de poder manejar a sus enemigos. Y habiendo dicho esto, cierran el trato en plan: ¿quieres aprender Kung Fu? Entonces yo soy tu maestra. Pasa el tiempo y el reino de Terracia se ve irreversiblemente fragmentado. Orris, a regañadientes, sigue el consejo de Agatha en aceptar el tratado de paz para finalizar la guerra. Pero en una ocasión llegó un joven solicitándole derrocar al noble, o señor de Pizarro, el cual, según las palabras del mismo muchacho, los trataba como unos simples esclavos. Orris, emocionado, le pregunta a sus consejeros y a su maestra qué opinan, y en resumidas cuentas, le dicen que no. Chale, me humilló. Agatha le brinda el consejo de que es mejor sanar lo que pueda de su propio reino y esperar que las demás naciones regresen hacia ellos por su propia voluntad. A Orris no le convence la idea. Agatha, al ver su reacción, agrega que es libre de tomar o no su consejo, pero que también asuma la responsabilidad de su futura decisión. Orris, como todo un buen líder que es, agarra un puñado de caballeros rumbo a Pizarro, y Agatha se queda con una cara de... ¿Es en
¿En serio, hijo de puta? Al llegar al pueblo, Orris se alegra de saber que el ejército no anda vigilando el pueblo y ordena hacer una reunión con todos los habitantes del lugar. Él felizmente les dice que ha escuchado de sus dificultades, así que él está allí para llevarlos de regreso a Terracia. Tristemente, este plan se cae en picada al escuchar que los pueblerinos están viviendo felizmente tranquilos sin guerras, y para evitar reprimiendas con Pizarro, le exigen que se vaya del pueblo. En otras palabras, se conformaron con su miseria. Orris, ya achicopalado, se retira del lugar y regresa a su reino con la cola entre las patas. En su camino se encuentra a Agatha, y al igual que una madre te recuerda tus responsabilidades, pero también el hecho de que puedas confiar en que ella estará allí para apoyarte. Pasaron los meses y Orris, junto a la sabiduría de Agatha, poco a poco fue madurando, y junto con él su reino prosperó, siendo cada vez más una nación de la cual poder estar orgullosa. Los nobles de las naciones que se independizaron abusaron de su poder, haciendo que sus habitantes abandonaran y se trasladaran a Terracia. Para sorpresa y alegría de Orris, la unificación, que comenzó prácticamente irreparable, llegó más pronto de lo pensado. Pero con el pasar del tiempo, Agatha se fue gradualmente alejando del reino, hasta que llegó el día en que él se dio cuenta que ya hacía tiempo que no la veía. Él intentó buscarla, pero sin éxito. Finalmente se resignó en que solamente quedaría su recuerdo en su memoria. Pasaron muchos años y nuestro rey anda en sus últimos minutos. Él, recostado en su cama, anda recordando junto a su nieto la historia de la bruja que lo ayudó a él de joven. Pero frente a la ventana llega justamente Agatha, a lo que Orris se alegra y le dice a su nieto que ella fue su mentora. El chico se presenta ante ella y le pide que también sea su maestra. Ella acepta y le regala un collar muy especial. Modo observación: para los que no le atinen quién rayos es este chico, es su majestad en los capítulos anteriores. El nieto se alegra con ello y sale de la habitación. Agatha y Orris hablan en resumidas cuentas sobre la filosofía, lo bueno y lo malo, la felicidad y tristeza, los éxitos y fracasos que pasamos en nuestras vidas. Es solo que esto es solo la representación de nuestra existencia. Y si bien a la hora de que desaparecemos no queda nada de lo que fuimos, hay algo que sí queda, y son las marcas, las acciones y los recuerdos que nosotros hicimos. Qué profundo, ¿eh? Deberías llamarte Bob Elegante. Regresando al presente, Alois, al terminar de ver los recuerdos, concluye que la inmortalidad, si bien es un poder al que todos los mortales aspiran, irónicamente quienes llegan a tenerla se le vuelve totalmente una maldición, existiendo solo para ver cómo los demás llevan su corta vida y cómo esta llega a su inevitable final. Este mismo escenario es lo que le pasa a nuestra brujita, quien, para desaparecer todos estos malos y buenos recuerdos, tomó la decisión de retirar la fuente de todos estos, o sea, su cabeza. Pero si bien funcionó la idea dándole felicidad al momento, esto no quita el hecho de que aún no ha conseguido sanar su corazón. Es en este punto en donde los fantasmas vieron en Alois la posibilidad de poder ayudarla. El príncipe, al ser un demonio, por reglas de estos mismos, no puede hablar ni actuar en nombre de otros, solamente puede enviarlos a su siguiente camino. Pero Alois, si bien no rompe ninguna regla, promete a los fantasmas estar y cuidar de Agatha hasta que ella mejore. Ellos finalmente se despiden y le agradecen un momento antes de partir. Agatha sale de la casa sintiendo un tremendo vacío en su corazón, pero Alois se acerca a ella y la alienta invitándola a salir un rato a un pueblo cercano. Ella accede, tomándolo finalmente de las manos. Y así, mis chicos, es como finaliza esta hermosa y muy pequeña historia. Pero si falta el capítulo 15, ¿qué pedo? A ver, sí es cierto, ¿eh? En este último capítulo vemos un poco el pasado de Agatha, donde ella era una simple humana, la cual luchaba por la libertad, pero en una ocasión un grupo enemigo la quería quemar en la hoguera. Sin embargo, sus compañeros la defendieron hasta el último momento. Uno de los hombres le rogó a una de las brujas que la salvara. Ellas accedieron a darle una vida nueva, brindándole las habilidades y beneficios de una bruja, pero también recordándole que una bruja solo puede vivir en soledad. Recordemos que ellas son inmortales. Agatha recoge a un pequeño gatito fallecido en el lugar y acepta que, al igual que el Michi, su vida como humana llegó a su fin, y toma la decisión de pedirle a la gran bruja que la convierta oficialmente en una. La gran bruja inicia su hechizo, sino que Agatha y el gatito se fusionen para dar paso a nuestra grandiosa y magnífica gran bruja Agatha.
¡Wow! Esperen, ¿eso es todo? ¿Se acabó? Sí, triste, pero aún queda el manga. ¡Oh! Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, Por cierto, está oficialmente en YouTube la serie completa, para que la pasen a ver, guiño guiño. Así que bueno, gente, no sé qué tal les pareció a ustedes esta historia. Es posible que tal vez trabaje el manga, pero no estoy muy convencido totalmente. Aquí va a depender de ustedes, ya que tenemos que ver que los videos sí se recomienden y podamos tener un poco más de visitas. Pero bueno, a final de cuentas ustedes toman la decisión, así que déjenme en los comentarios si le damos seguimiento. Así que bueno, es esto por el momento. Termino por fin con la historia de nuestra brujita, o al menos con el anime. Y de paso les dejo un saludito a las miembros del canal, ya que ellas han estado apoyando bastante para que me pueda comprar mi pancito. Muchísimas gracias por todo. Y también quiero dejarle un saludito a las siguientes personas que dejaron un comentario. Esto es todo, gracias por apoyarme y nos vemos hasta la próxima. Adiós.